Hola, bienvenido a nuestro video sobre la Revolución Mexicana de 1910. Esperamos que lo disfrutes. La revolución se dividió en varias etapas. La primera etapa que fue de 1910 a 1911. La segunda etapa que fue de 1911 a 1913. Tercera etapa, 1913 a 1914. Y la cuarta y última etapa de 1914 a 1917. En la primera etapa se llevaron a cabo las elecciones de 1910. En el contexto de la sucesión presidencial de 1910, el periodo de gobierno de Madero fue realmente corto. Se manifestó el Plan de San Luis, que fue promulgado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero. El documento convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre del mismo año para derrocar a Porfirio Díaz. También se comprometía a restituir a los campesinos las tierras que se le habían arrebatado. El gobierno de Madero. La campaña de Madero. Francisco I. Madero para alcanzar la presidencia mexicana fue uno de los primeros ejercicios en favor de la democracia. Pero el fraude electoral desencadenó la lucha armada. Inició una gran campaña electoral a fin de evitar la reelección de Díaz. Pero el 6 de junio lo acusaron de tratar de organizar una rebelión y de ultraje a las autoridades, por lo que fue encarcelado y trasladado a San Luis Potosí. Después de las elecciones se dio cuenta que los resultados le favorecían, pero Díaz había cometido fraude y se declaró su reelección. Madero logró escapar y huyó hacia San Antonio, Texas, donde más tarde lanza su plan de San Luis para declarar nulas las elecciones y hacer un llamado a toda la población para que se sublevara el 20 de noviembre de 1910. El proyecto anarcosindicalista de Flores Magón. Como alguna vez dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Zapata trataba de eliminar el caciquismo en México y resucitar la posesión en la tierra a las clases campesinas. El periodo de gobierno de Madero fue realmente corto. Se manifestó el Plan de San Luis, que fue promulgado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero. El documento convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre del mismo año para derrocar a Porfirio Díaz. También se comprometía a restituir a los campesinos las tierras que se le habían arrebatado. El gobierno de Madero. Su mandato se caracterizó por encabezar un gobierno democrático preocupado por las condiciones de vida del pueblo llano. El periodo en el cual gobernó inició en 1911 y terminó en 1913. Que se le oponían, que eran los zapatistas, los cuales decían que la tierra es de quien la trabaja. Zapata trataba de eliminar el caciquismo en México y resucitar la posesión de las tierras a las clases campesinas del sur del país. Pero no olvidemos a los orquicistas. Rebelión orquicista. Inicia en Chihuahua en el Plan de la Empacadora, firmada el 25 de marzo por Pascual Orozco, José Inés Salazar. Se desconocía a Madero como presidente, acusándolo de traicionar el Plan de San Luis y de estar relacionado con capitalistas estadounidenses. Por último, pero no menos importante, tenemos a la rebelión felicista, otra facción opositoria que fue encabezada por un militar de alto rango porfirista, Félix Díaz. Por su intento de rebelión, Madero tomó una medida un poco más inteligente, al cambiar la sentencia de prisión para mostrar una actitud diferente a la del régimen porfirista. Después de todo el tiempo que había pasado, por fin le iba a llegar la hora a nuestro amigo Madero con la decena trágica. Se le llama así al golpe militar que tuvo lugar del 9 al 18 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. La sublevación de inicio en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes estaban presos. Posteriormente, asaltaron algunas dependencias del gobierno y decretaron estado de sitio.
Al caer herido el general Lauro Villar defendiendo el Palacio Nacional, Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Al paso de los días se solicitó la renuncia de Madero y José María Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero Gustavo Amadero descubrió que Huerta estaba en arreglos con los opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó en sus palabras y lo liberó. El 18 de febrero Madero y Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar al día siguiente. El 20 de febrero, Victoriano Huerta fue designado presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, por lo que fue conocido como el usurpador. Ya después de que Huerta tomara todo el poder, vino su periodo el huertismo. Al ser asesinados Madero y Pino Suárez, Victoriano Huerta estableció su gobierno usurpador y dictatorial. Los mexicanos, al enterarse de la muerte del primer presidente democráticamente electo, se organizaron para luchar en contra del gobierno usurpador y en 1913 proclamaron el Plan de Guadalupe, mediante el cual se desconocía a los tres poderes federales y locales que no aceptaron sumarse a su llamado de luchar por restablecer el orden constitucional de su país, y nombraron como jefe del ejército constitucionalista a Venustiano Carranza, y así iniciaron la rebelión en contra del gobierno usurpador. La lucha contra Huerta unió y surgieron los liderazgos revolucionarios de Villa, Zapata, Carranza y Obregón. El usurpador, después de 15 meses de dictadura, finalmente cayó. Hemos llegado a la segunda etapa de la Revolución Mexicana, el movimiento constitucionalista. Fue dirigida por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Esta revolución surge como rechazo a la usurpación de Victoriano Huerta. Esta derrocó y asesinó al presidente, Francisco I. Madero, en febrero de 1913. Poco después se dividen en dos bandos. Uno de ellos, Emiliano Zapata y Francisco Villa, que eran los que apoyaban a la Convención de Aguascalientes. Por otro lado, Obregón y Carranza. Después de 2 años, Villa y Zapata son vencidos y Carranza puede oficiar su gobierno. La última revolución constitucionalista coincide con el Congreso Constituyente de En este mismo año, en 1914, se fundó la Convención de Aguascalientes. En el año de 1914, nuestros vecinos norteamericanos intentaron invadirnos por el puerto de Veracruz. Desde el inicio de 1913, después de la escena trágica, el presidente desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y prohibió cualquier envío y venta de armas al gobierno mexicano, favoreciendo así las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza. En este mismo año, en 1914, se fundó la Convención de Aguascalientes. Fue una importante reunión que tuvo lugar durante la Revolución Mexicana. La convocatoria de la convención se dio el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza. La convención fue un intento para conciliar las diferencias entre los 4 grandes señores de la guerra que jugaron un gran papel en el derrocamiento de Victoriano Huerta del gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos: Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. La convención se declaró soberana, debido a los desacuerdos entre Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Los 3 se negaron a asistir a la convención y esto trajo como consecuencia pocos resultados de dicha reunión. Las diferencias entre los convencionistas y carrancistas eran tantas que el 7 de marzo de 1915 se produjo el primer enfrentamiento entre constitucionalistas y convencionistas en la Estación Peón, donde el general de división Eugenio Martínez, enviado por el general Álvaro Obregón desde la Ciudad de México como vanguardia extrema para dar inicio al histórico enfrentamiento contra el grueso del ejército del general Francisco Villa, fue atacado por la caballería villista al mando de los generales Agustín Estrada, Canunto Reyes y Joaquín de la Peña, quienes se replegaban hacia Querétaro con motivo de alejar lo más posible a los constitucionalistas de las posiciones convencionistas. El propósito de los convencionistas es asediar a la capital de la República hasta obligar al general Álvaro Obregón a abandonar la ciudad, a la que hace pocos días había arribado. Por fin hemos llegado a un tema que sabemos que todos tenemos conocimientos: la Constitución de 1917. El 5 de febrero fue promulgada por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. La Constitución de 1917 fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo. Entre los artículos más importantes tenemos el artículo número 3, educación.
Todo individuo tiene derecho a recibir educación. Artículo número 27. Propiedades de la tierra y nación, comprendidas de los límites del territorio nacional, corresponden al gobierno. Artículo 123. Relaciones laborales. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Se dieron cambios tanto sociales como culturales. Los sociales fue la revolución donde las mujeres comenzaron a unirse a las batallas de los hombres, es decir, igualdad de género. Los culturales. La educación creció enormemente. Trataban de erradicar el alfabetismo y abrieron muchas escuelas y universidades. Y con esto concluyó nuestra Revolución Mexicana. Espero que te haya servido para algo nuestro video. Nos escuchamos en otra edición.